Bienvenidos y bienvenidas a todos a este octavo Congreso Virtual de Interfaces, a este octavo Congreso de Interfaces Virtual, esta modalidad que está teniendo este año debido a la situación que todos conocemos. En principio quiero agradecerles muchísimo a todos los que están participando y a la universidad también por seguir permitiendo estos espacios y habilitando estos espacios de intercambio que son tan importantes y tan necesarios para toda la comunidad de aprendizaje. Le voy a dar inicio a esta comisión, ¿sí? A esta comisión que estamos abriendo en este momento, que es la 4K, que es la de creatividad en el aula, de la propuesta creativa a la creatividad pedagógica. Y voy a describir, a dar comienzo a los que son expositores en el día de hoy de esta comisión, que son Mariela Caputo, ¿sí? De Nedutec de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con su ponencia Proyecto Sinergia, procesos de aprendizaje y condiciones para generar experiencias neuroeducativas, lazos alfabetizadores entre neurociencia, educación y tecnología. Siguiendo a esto va a estar Agustina Chávez y Mónica Necchi, ¿sí? de ENEA Siglo XXI en Concordia, Entre Ríos, que presentan su ponencia Sacarle jugo a lo virtual, transformando limones en limonada. Luego continúan Romina Paola Fumo y Blanca Alicia Langlais, de la Escuela Sanarés Victoria, Buenos Aires, con su ponencia Aulas Virtuales para el Bien Común. Y continuará también Maximiliano Gamarra, de la Universidad de Buenos Aires, con su ponencia El poder de las imágenes en la enseñanza de historia, siguiendo Sandra Carolina Goya Romero y Dana Camila Unigarro Narváez, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá, Colombia, con su ponencia Riesgo Biológico en los PPL, Centro Penitenciario IMPEC Pasto. También estará Sabrina Celeste Improbola, de Northfield School de Tigre, Buenos Aires, con su ponencia Las ciencias naturales como puentes para educar sus emociones, y Marcelo Laggi, de acá de la Universidad de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires, que presenta El género carcelario femenino y los nuevos verosímiles. También estará Juan Carlos Molinas, del Colegio Secundario Presidente Juan Domingo Perón, de Corrientes, Argentina, que presenta su ponencia del juego a la situación problemática, un aprendizaje significativo. También nos acompaña Francesc Vicent Nogales Sancho, del Colegio San Enrique, de Valencia, España, con Reseña tu lectura, y Antonella Rivero, del Instituto Buenos Aires, de González Catán, de acá de Argentina, que presenta de los estudiantes para los estudiantes 3 propuestas para que tus estudiantes produzcan contenido. Y para finalizar va a estar Alejandra Rothman, de Horta, Argentina, también con su ponencia Cuando los alumnos gamifican el aula. Les recordamos ya, que, como dijimos anteriormente, que todos los expositores van a tener 5 minutos para su ponencia, y luego de este momento, de este primer momento de ponencias y de exposiciones, vamos a dejar una segunda parte en la comisión para que podamos realizar todas las consultas que ustedes vayan teniendo durante las ponencias, y también este momento es para generar un debate sobre todos los conceptos y todas las cuestiones teóricas que vayan surgiendo al escuchar las distintas perspectivas pedagógicas. Desde ya, muchísimas gracias a todos y a todas. Empezaríamos con la Caputo, si está, si llegó. Sí, acá estoy. Bueno, bienvenida entonces Mariela Caputo, como dijimos, de Nedutec, la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con su ponencia Proyectos Sinergia, procesos de aprendizaje y condiciones para generar experiencias neuroeducativas, lazos alfabetizadores entre neurociencia, educación y tecnología. Bueno, Mariela, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Yo no sé si me ven. Ah, sí, acá estoy. Acá está mi cámara. No sé si me ven o no. Buenas tardes. No sé si puedo compartir un flyer o directamente les cuento la experiencia.
Solo por una cuestión de tiempo tenés que contarnos, no podemos compartir imágenes. Perfecto. Perfecto, bueno, yo les cuento mi experiencia profesional. Yo soy investigadora en neurociencias cognitivas y trabajo como directora en una escuela, en un jardín de infantes, hace muchos años. Y bueno, mi experiencia en relación a estas propuestas se llama sinergia porque lo que se estudió, se hizo un estudio en 2 grupos de niños en edad preescolar, en los cuales un grupo de niños tuvo la intervención de programas de neurodidáctica con inclusión de tecnologías y otro grupo no. Aquí llamamos neurodidáctica a programas y también intervenciones en un contexto alfabetizador. ¿Por qué es alfabetizador? Porque en todos los medios en los cuales el docente está interviniendo con el grupo de chicos, hay propuestas alfabetizadoras desde estimulación sobre habilidades metalingüísticas y lingüísticas que son previas a la alfabetización, como puede ser la conciencia fonológica, habilidades asociadas al desarrollo de la conciencia silábica, el principio alfabético. Lo han hecho a través de tecnología, con plataformas virtuales y también con un trabajo asociado a lo que son el desarrollo de las funciones ejecutivas, que son las habilidades de planificación, monitoreo, toma de decisiones y trabajo colaborativo. Los proyectos que se implementaron fueron trabajos donde los chicos tenían que poder hacer una producción tecnológica, como por ejemplo elaborar un video entre todos, o sea, entre varios subgrupos, planificar esa actividad y llegar a un producto final que podía ser un video, una producción asociando arte y electrónica, incluyendo luces LED, lo que se llama artes electrónicas, o también la inclusión de robótica. Y bueno, lo que se evaluó es que luego de un proceso en el cual los chicos tenían intervenciones de este estilo, fue una intervención más o menos de 4 meses, comparados con los chicos que no tenían este tipo de desarrollo en la currícula, que tenían el desarrollo de la currícula tradicional, había un aumento significativo en relación a estas habilidades que les conté recién, lingüísticas, metalingüísticas y en funciones ejecutivas. Y esto es considerado como predictores para lo que es la preparación escolar. Así que, bueno, si les pudiera mostrar los gráficos que ahí podrían ver esas grandes diferencias. Los chicos que tuvieron intervención de este proyecto Sinergia han desarrollado mejores habilidades en memoria de trabajo, en flexibilidad cognitiva, en habilidades de inhibición cognitiva y en todo lo que tiene que ver con el trabajo en velocidad, denominación, conciencia fonológica y comprensión, que son los predictores de la buena lectura en el futuro. Así que bueno, esa es mi experiencia. Les agradezco mucho la posibilidad de compartirla. No sé si quieren que agregue algo más. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, entonces, Mariela. Bien, si seguimos, continúa, está bien, continúa entonces Romina Paola, Fumo, y Blanca Alicia Langlais, ¿sí? De la Escuela Sanarés, Victoria, Buenos Aires, con su ponencia Artes Virtuales para el Bien Común. Bienvenidas a ambas. Muchas gracias por invitarnos a participar. Me presento, mi nombre es Blanca Langlais y soy jubilada en este momento. Trabajé durante 30 años en escuelas públicas y privadas de Buenos Aires y en los últimos 20 años trabajé en el Colegio San Andrés, donde pude ejercer también como coordinadora de actividades coprogramáticas del Bachillerato Internacional, una parte importante que es el programa de CAS, de acción. El colegio que prácticamente venía ya realizando actividades de servicio a la comunidad, pero con población estudiantil
voluntarias, ¿no? O sea, chicos que participaban docentes extraprogramáticamente, o sea, en horarios fuera de clase, realmente, o aprovechaban. Blanqui, se escucha bajito, ¿eh? ¿Así? Bueno, gracias Sí. por lo subo un poquito más. ¿Ahora está mejor? Sí. Bueno, gracias. Perfecto. Bueno, a partir del año 96 que se instala, digamos, el programa del Bachillerato Internacional en el colegio, comienzan entonces las actividades de CAS con mi predecesora, que fue María Eugenia Podestá. En el año 98, viendo las dificultades que teníamos para organizar las actividades de los chicos y para las preparaciones de todo el programa, y para dar también la posibilidad de que fuera libre en cuanto a la elección de el tipo de actividades que querían realizar, fue cuando se organizaron lo que llamamos las 6 tutorías CAS de servicio a la comunidad, con fundamentalmente relación en instituciones vecinas, geriátricos, hogares de niños, un hogar especial para personas con necesidades especiales, y con también relación el tema de ecología, la reserva de Vicente López. Estos espacios de 20 chicos y tutores pudieron llevarse adelante muy bien, aunque con poco tiempo realmente, porque teníamos una hora semanal para toda la preparación, gracias a que en el colegio se liberaron espacios que estaban dedicados a otras materias para dar lugar a esta gran experiencia que en realidad pertenece a la metodología de aprendizaje-servicio, donde van paralelas las líneas de pedagogía con las de solidaridad. Para dar un ejemplo muy rápido de tipo de actividades, en esas horas nosotros siempre, por supuesto, teníamos la reflexión en cuanto a los contextos de vulnerabilidad y el tipo de actividades que podíamos realizar cuando hacíamos las salidas tienen que ver sobre todo con lo lúdico, lo recreativo, las manualidades, la creación de huertas, en fin, una serie de tareas que generalmente se realizan con los alumnos cuando se visitan las instituciones vecinas. Paralelamente, dado que el programa del Bachillerato Internacional en los últimos años es para los 2 años de escuela secundaria superior, o sea, quinto y sexto años, en sexto año no están esos espacios, entonces los alumnos se agrupan en grupos de 5 nomás y realizan sus proyectos personales, y eso también tiene, digamos, una proyección muy interesante en la preparación tanto académica como en el impacto que pueda tener en los lugares donde esos alumnos se relacionan. No quiero olvidarme de otros espacios que existen también y que se abrieron, porque también a nivel oficial se fueron introduciendo estas temáticas en las currículas de todos los colegios. Pudimos asistir a muchos seminarios de educación y solidaridad a partir del año 2000. Fue una gran experiencia con muchísimos ejemplos de todo el país y también de otros países que están compenetrados de estas ideas de saber que la educación, si va de la mano de la preparación para esta sociedad que necesita tanto de personas de todos los niveles, que puedan colaborar, que puedan hacer una diferencia, ¿no?, en un mundo que lo necesita. Esto es maravilloso, ver ese gran desarrollo. También se abrieron otros espacios desde que comenzó la currícula para construcción de la ciudadanía en los primeros años. Y hay un proyecto que también se instaló en San Andrés, que es PAS, P-A-S, que es de primeras acciones solidarias. En un comienzo eran los alumnos más grandes que guiaban a los chicos
para que pudieran participar también en las distintas actividades. Yo quiero cerrar para darle lugar a Romina, que continúa en este momento, y ella va a hablar más específicamente del tema de cómo se transformó ahora por la pandemia toda esta gran movida, digamos, para poder seguir trabajando, influyendo, conectándonos con quienes ya estábamos de alguna manera muy ligados a través de lo virtual. Y cierro diciendo que el lema que siempre nos dio en el colegio fue el de aprender haciendo y disfrutar compartiendo. Creo que eso quedó muy, muy grabado en nosotros y sigue estándolo, porque los equipos docentes y de alumnos que participan lo hacen realmente con mucha entrega, sabiendo que hay muchas dificultades, por supuesto, pero siguiendo adelante con estos ideales, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias por dejarnos participar. Le doy lugar a Romina. No, Blanqui, va otra. ¿Cómo va otra? Sí, porque se pasaron los 5 minutos. Yo lo voy a compartir en el chat. Yo comparto en el chat la info. ¿Y cómo se pasaron los 5 minutos? Sí. No te puedo creer. A ver. Bueno, vamos a continuar. Si les parece, quizás podríamos continuar en el momento de debate, ¿sí? Que seguramente ahí vamos a poder tener un ratito para que puedan desarrollar un poquito más esto que comenzamos a escuchar, que realmente es muy interesante. Para continuar, le doy la bienvenida a Maximiliano Gamarra, ¿sí? De la Universidad de Morón, Buenos Aires, que va a presentar su ponencia El poder de las imágenes en la enseñanza de historia. Bienvenido, Maximiliano. Hola, buenas tardes. No sé si ahí se está conectando. La verdad es un placer volver a participar de Interfaces, como siempre, y agradecer esta posibilidad de hacerlo de forma virtual. Un gran saludo a todos los colegas de América, de España, que estamos ahí en contacto. Bueno, mi objetivo simplemente es compartir una experiencia que está vinculado a la exploración de múltiples lenguajes, ¿no? Pareciera que la escuela, de ya muchísimos años, y por supuesto seguimos defendiéndola, la práctica de la escritura, la lectura y la comprensión letrada, ¿no? Que desde hace años también se viene sumando los lenguajes visuales, los lenguajes audiovisuales y, por supuesto, todo esto en una convergencia multimedial. La experiencia tiene que ver con poder valorizar, si bien la imagen en la enseñanza de la historia en particular está presente desde ya muchísimos años, décadas, siglos, a través de pinturas, obras de arte, cartografía, caricaturas, en el siglo XX la fotografía, el cine como la imagen en movimiento, nos acompaña siempre. Me gustaría valorizarla desde el lugar de la polisemia, ¿no? La imagen con esa posibilidad de dar múltiples significados según quien la mire. Y no una imagen que compite con la palabra, sino una imagen que enriquece la palabra, que se complementan. El docente me parece que tiene la posibilidad de educar la mirada de los estudiantes al proponer preguntas retóricas que sirvan para colaborar en la comprensión, el análisis y la reflexión de lo que se está viendo. Y esa mirada tiene que ver con una mirada, seguramente una apreciación primeramente estética de lo que se está viendo, luego una mirada, una apreciación en realidad cognitiva, indagación, poder indagar e investigar el contexto histórico de donde surge esa imagen, cuáles son sus mensajes denotados que está mostrando esta imagen, y seguramente una apreciación también perceptiva, que esto tiene que ver con la subjetividad, cómo interpela lo que estoy viendo a mi propia historia y a la historia de cada uno de los estudiantes. La imagen, en realidad, como fuente de la historia, para poder contextualizar o para poder recrear un evento histórico, un proceso histórico a partir de una producción gráfica de ese momento,
pero también la imagen como un agente de la historia, en donde una imagen puede dar un discurso historiográfico sobre ese pasado. Y lo que me gustaría presentar y recalcar es la posibilidad que tiene la imagen como un evento de comunicación de subjetividades. Y aquí me quiero detener, que tiene que ver con las prácticas de la cibercultura en la actualidad. En Internet estamos constantemente apropiándonos y reelaborando, reutilizando contenidos, en este caso contenido visual. Y los estudiantes en este siglo XXI saben utilizar diferentes tipos de aplicaciones que permiten el remix, el mashup y por supuesto estoy viendo el chat a ver si me queda el tiempo. Remixar, mashupear, reutilizar, apropiarse y reutilizar para brindar nuevos sentidos a la producción visual. Quisiera citar simplemente en una experiencia que estuvimos trabajando en la universidad, en terciarios, en la secundaria, y simplemente cito una experiencia áulica en un quinto año, en una secundaria, en un contenido que tiene que ver con revoluciones de la década del 60, en donde nos hemos dividido por grupos, movimientos afroamericanos, hipismo, movimiento femenino, arte, moda, cultura, música, en donde cada equipo logró hacer una selección, una curaduría de imágenes históricas para luego, a través de la técnica del collage, el collage, digamos, estético, poder producir un material nuevo, con un sentido nuevo. La producción, el diseño de ese collage con todas estas imágenes seleccionadas da un significado nuevo, un mensaje nuevo. Y qué interesante sería poder, y fue, intervenir a su vez esta misma producción bajo la técnica de collage con diferentes aplicaciones web que permitían hacer zoom en diferentes lugares de esta producción artística libre. Muchos utilizaron Prezi, otros utilizaron directamente la filmación de sus propios videos, con sus propias camaritas, y la posibilidad entonces era de socializar cada uno de esos eventos, de ese proceso histórico de la década del 60, a través de una presentación que en última instancia su propia producción artística bajo la técnica de collage, resultado de una selección histórica visual, terminó siendo un evento comunicacional, en donde lo importante es fomentar pensamiento histórico, vinculando al conocimiento a una toma de posición por parte de los estudiantes, considerar al estudiante como productor de contenidos y, por supuesto, promotor de subjetividades. Eso era lo que quería comentarles, más que nada, una experiencia que surge de valorizar entonces la imagen para enriquecer pensamiento histórico. Les dejo un saludo grande a todos los colegas. Muchísimas gracias, Maximiliano. Seguimos entonces con Sandra Carolina Goyes Romero y Dana Camila Unigarro Narváez. Bienvenidas. Buenas tardes. No nos deja compartir video, qué pena. Bueno, nuestro título de nuestra propuesta es el riesgo biológico en las personas privadas en el área de granja del centro penitenciario IMPEC Pasto. Encontramos que el riesgo biológico se desarrolla debido a la exposición y macroorganismos que se encuentran en nuestro ambiente y pueden afectar notablemente nuestra salud. De acuerdo a las inspecciones que realizamos en los diferentes puestos de trabajo y basándonos también en la matriz de peligros que ya estaba en el IMPEC, se permitió actualizar niveles de riesgo y permitió priorizar el monitoreo al riesgo biológico, principalmente en las medidas de control, ya que en la valoración logramos determinar que las situaciones de exposición se generaban en una magnitud muy elevada frente a este riesgo. Encontramos que una de las áreas que arrojó el mayor nivel de exposición al riesgo biológico fue el área de granja, y entre sus actividades se encuentra la agricultura y la producción de ganado porcino. Esta está a cargo de 9 personas, las cuales tienen una dedicación de 8 horas diarias, y el propósito general de nuestro proyecto es la identificación de peligros y la valoración de riesgos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el área de granja, ya que se analizan las diferentes situaciones que generan el riesgo biológico en el desarrollo de actividades que pueden atentar contra la vida y la salud de las personas privadas de libertad.
Como objetivo general, nosotros teníamos planteado crear una propuesta que aporte a la disminución del riesgo biológico a las personas privadas de libertad que laboran en la granja del centro penitenciario como apoyo para la gestión en el sistema de salud y seguridad en el trabajo. Y como objetivos específicos tenemos realizar el diagnóstico de los riesgos que tienen las personas privadas de libertad que laboran en granja, realizar un ciclo PBHA con el fin de desarrollar actividades que ayuden a ejecutar el programa de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los subprogramas propuestos para las personas privadas de libertad del área de granja. Y también tenemos establecer una propuesta de promoción y prevención en el riesgo biológico que ayudará a controlar la expansión de enfermedades en las personas privadas de libertad. A continuación, mi compañera Carolina les va a explicar sobre los resultados que logramos en el área de granja del riesgo biológico. Bueno, principalmente como población tenemos que en el centro penitenciario y carcelario IMPEC Pasto tiene aproximadamente 300 personas privadas de libertad realizando labores dentro de la cárcel y disminuyendo en horas su sentencia de restricción de libertad. De esto surge una muestra de selección de 9 participantes que componen todos estos criterios anteriores. Como resultados, primeramente tenemos el diagnóstico de riesgos, que nos generalizó el conocimiento que se tiene frente al riesgo biológico, que 50% de la población tiene conocimiento y el otro 50% no tiene conocimiento de ello. También nos arrojó la edad promedio de que están entre los 37 a 47 años de edad. Se hace un perfil sociodemográfico de género y de nivel de escolaridad. Se hace una encuesta de morbilidad sentida, la cual nos arrojó las principales enfermedades de origen laboral y de origen común. Y se realiza el ciclo PBHA, el cual se planificó, se hizo, se implementó y se actualizó. Este nos permitió realizar el apoyo para la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo dentro del centro penitenciario IMPEC Pasto. También se crea una propuesta de un sistema de vigilancia epidemiológica que permitirá el monitoreo del riesgo biológico dentro de las personas privadas de libertad en tres pasos de prevención. La prevención primaria, que es cuando se adquiere la enfermedad; la prevención secundaria, que va encaminada a detectar la enfermedad; y la prevención terciaria, que comprende aquellas medidas dirigidas al tratamiento. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos entonces con Sabrina Celeste Impróvola de Northfield School de Tigre, Buenos Aires, con su ponencia Las ciencias naturales como puentes para educar en emociones. Bienvenida entonces, Sabrina. Sabrina, si nos escuchás, ya podés habilitar tu micrófono con los iconos que se encuentran en la parte inferior de la pantalla. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Me presento, ¿ahí está? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué tal? Me presento, yo soy Sabrina Impróvola, soy profesora de física, físico-química en el ámbito secundario y voy a compartir las diferentes propuestas que venimos trabajando en la institución Northfield School, sede Nordelta, desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Para eso les compartí una presentación interactiva que invito a mirar, ya que funciona como resumen y como un poco de apoyo visual también. Bien, la idea fue pensar actividades que busquen provocar respuestas emocionales positivas en nuestros estudiantes, entendiendo que lo cognitivo está íntimamente relacionado con lo afectivo y que no es posible escindirlo, ¿sí? Que las emociones están en el centro de la educación y también de la educación en ciencias.
Entre las actividades que pueden encontrar en la presentación se encuentran la elaboración de pigmentos caseros con condimentos y verduras que realizábamos en el hogar y que ellos iban tomando registros. Dos actividades que se realizaron en el marco de la Semana de la ESI, donde se replicaban diferentes fotos de referentes científicos, en los que también se trabajó la confianza, la autoeficacia, el autoconcepto. La realización de relatos a partir del método de teatro de sombras y así como también la realización de diferentes experiencias en el hogar, vía Zoom, ¿sí? Todos juntos nos encontrábamos a hacer experimentos para abordar ya sea cuestiones de presión, leyes de los gases, reacciones químicas, fenómenos ondulatorios de la luz, etc. Todas las actividades tenían en común que buscaban que los estudiantes pongan el cuerpo, ¿sí? Sabemos que nosotros percibimos y comprendemos el mundo a través del cuerpo y que no es posible escindirlo. Entonces se buscaba que ellos pongan el cuerpo. Muchas veces también se buscaba que no estén delante de la computadora, ¿no? Todo el tiempo, y sino que, bueno, vayan a buscar una mezcla, vayan a ver si pueden encontrar una reacción, algo que esté haciendo alguna reacción química, ¿sí? Esa era como la idea también. También se buscaba que las actividades estén contextualizadas, que tuvieran en cuenta sus intereses. En este caso, intereses más artísticos, no la pintura, la actuación en el teatro de sombras. La idea era trabajar con materiales concretos, con materiales que encontraran en sus hogares, para que, bueno, sea fácil y para que además ellos puedan aplicar en otro momento, ¿no? Y siempre se buscaba involucrar a los estudiantes personalmente, teniendo en cuenta sus predicciones, ¿sí? Eso se hacía tanto de forma oral en la clase, como también de forma escrita, en los registros que ellos armaban, en los pósters, para comunicar, por ejemplo, sus experiencias. Entonces, en general, la idea era como repensar siempre en las clases de física, de físico-química, y darle una vuelta para armar clases más colaborativas, en las que, de nuevo, ¿no? Se ponga en juego el cuerpo, en las que ellos estén involucrados o involucradas. La idea, bueno, tanto de la charla como de la presentación es, de alguna manera, invitar a repensarnos como docentes, proponiendo actividades que no solo estimulen lo cognitivo, sino también lo afectivo, ¿sí? Que pongan en juego ambas cuestiones, porque realmente ambas cuestiones están muy relacionadas. Así que bueno, eso sería más que nada para cerrar. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, muchísimas gracias a ti. Seguimos entonces con Marcelo Laggi, de acá de la Universidad de Palermo, de la Ciudad de Buenos Aires, con su ponencia El género carcelario femenino y los nuevos verosímiles. Sí. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Hola, ¿qué tal? Sí, perfecto, Marcelo. ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, muy bien. Yo voy a leer un resumen para poder ajustarme lo más posible al tiempo de lo que es toda una investigación disciplinar que voy a adjuntar en el chat junto con un PowerPoint. ¿Bien? ¿Se me escucha? Muy bien. Perfecto. Bueno, arranco. El subgénero carcelario femenino y los nuevos verosímiles. Investigación disciplinar. La cárcel, en un sentido simbólico, sirve de marco concreto y claro para conocer las reglas a romper en el discurso ficcional. Su unidad espaciotemporal concentra dramáticamente los arquetipos, deviniendo en un mosaico antropológico y representativo de la sociedad. Si se optó por el femenino es porque la mujer ha ofrecido un mayor abanico de posibilidades para las mutaciones iconográficas. Mientras que los films y series de cárceles con hombres han permanecido dentro de los géneros casi en el mismo estatuto, la figura femenina transitó un recorrido con avances en la construcción del arquetipo de sus personajes
esta hipótesis es lo que yo intenté demostrar con mi investigación. Ahora, ¿por qué le denominamos subgénero? Si el género carcelario deviene del policial, es por repetir temáticas, como por ejemplo el robo, el crimen, el infiltrado, el tráfico, y se agregan la diferencia social dentro de la comunidad carcelaria, las distintas condiciones de unos y de otros, la fuga, la pena de muerte, la reinserción y la degeneración. La instauración de un determinado tipo de religiosidad, más que nada la católica, se instaló iconográficamente en estos films y series devenidas del policial, por eso subgénero. Ahora, ¿por qué verosímil? Este subgénero carcelario, más aún que subgenerativo, el policial, por su condición vedada al resto de la sociedad, trabaja con el imaginario del público, que ajeno es inexperto a la realidad presidiaria. Pero ese público es muy consumidor de medios gráficos y de ficción audiovisual. Por lo tanto, este subgénero no trabaja con lo verdadero, sino con el imaginario social, con lo verosímil, elemento con el que se lo articula en esta investigación, y esa articulación es aún más llamativa que la que puede hallarse en el terror, en el género fantástico, en la ciencia ficción, incluso en la comedia absurda, dado que habla supuestamente de lo que forma parte de la realidad social del público, que existe tanto como él, el público mismo, pero que éste nunca ha visto ni desea hacerlo, nunca ha visitado presidios, quiero decir. O sí lo ha hecho, pero no con una frecuencia como para tener bien claro qué es lo que ocurre ahí, compararlo con los productos audiovisuales que consume. Los personajes que habitan ese mundo, por ser parte de una sociedad, son juzgados por el sistema de justicia que encuentra en la policía la herramienta de ejecución, de vigilancia y operatividad para hacer que la ley se cumpla. La cárcel existe dentro de la sociedad, dentro de un sistema que la creó. La justicia o injusticia son reglas dentro de un mismo circuito. Si la mujer es culpable, lo es en relación a los estatutos de inocencia arreglados por la sociedad de donde procede, sociedad donde la cárcel adquiere su razón de ser, que la juzga ahora, pero la venía juzgando siempre. La mujer presa sigue siendo social y la presa ficcional cumple los anhelos que la mujer en libertad no puede concretar. El espacio, ahora voy a hablar un poquito del espacio carcelario. Como espacio expresivo, la cárcel en mayor o menor grado fue representación del inframundo. Por otro, representa la delimitación en ambos sentidos. El espacio delimita no solo el lugar de la acción, sino los posibles para el brote de verosímiles de la ficción. Pero esa espacialidad no refiere únicamente a la arquitectura del decorado. Bueno, como me queda un minuto, voy a pasar directamente a las conclusiones de la investigación. Carcelario femenino y nuevos verosímiles. Así, el subgénero carcelario femenino renueva, no importa, está bien, ya termino. La tensión, así el subgénero carcelario femenino renueva los verosímiles por lo siguiente. La tensión entre lo duro de la cárcel y la iconográfica fragilidad femenina produjo un motor, un contraste, un choque de fuerzas que fortaleció la creatividad para las historias y los universos ficcionales. La distancia entre el periplo de las protagonistas que las protagonistas debieron atravesar para la conquista de ese terreno dramático no solo suscitó expectativas, sino que cambió el paradigma de lo narrable en la pantalla. Bueno, muy bien, listo, está, no hay problema. Yo voy a subir una carpeta con un PowerPoint y este resumen más la investigación, ¿está bien? Voy a adjuntar un link de un Drive donde tengo la carpeta subida. ¿Está bien? Por si alguien quiere consultarlo. Bárbaro, gracias. Bueno, buenas tardes. No se escucha. Carlos, ¿Me escucha? bienvenido. Buenas tardes a todos. Bueno, nuestro tema es del juego a la situación problemática, un aprendizaje significativo. Actualmente el juego es considerado como una actividad con intencionalidad pedagógica, como un facilitador de las prácticas de enseñanza-aprendizaje, ya que el niño a través del juego es capaz
de negociar significados y de compartir conocimiento con otros niños y con los adultos. Esta iniciativa a nosotros nos permite reconocer la importancia de la actividad lúdica como herramienta pedagógica para fortalecer el aprendizaje de los niños, siendo el aprendizaje un proceso en el cual el individuo se apropia del conocimiento en sus diferentes dimensiones. Se enfoca a la intervención hacia la adquisición de hábitos y desarrollo de actividades motivadoras del aprendizaje. Obviamente se da dentro del aula. Es por ello que la lúdica no solo es importante para el desarrollo físico y comunicativo, sino que también contribuye a la expansión de necesidades y que además puede ser utilizado como principio de aprendizajes de forma significativa. En dicho sentido, se pretende crear una conciencia educativa y para ello es necesario que los directivos, docentes, padres, familia, niños interioricen e integren la importancia de la misma. Es necesario resaltar las bondades de trabajar en este proyecto de intervención, ya que la lúdica está asociada al juego y a la recreación como factores preponderantes en la formación inicial, de tal manera que el educando se le posibiliten expresar sus sensaciones de manera libre y espontánea, en la medida que interactúe con su medio. La idea es que se emprendan metodologías en las aulas en las que se puedan usar o crear juegos junto con los estudiantes. Para esto es necesario seguir una serie de etapas. La primera etapa va a ser de diagnóstico, donde vamos a evaluar los intereses propios de cada uno de los alumnos. La planeación, que sería la etapa de selección y presentación de los trabajos a utilizar. La implementación, que es justamente la puesta en marcha de esos juegos. Y el seguimiento, que sería la reflexión del progreso, los aprendizajes y las dificultades que fueron surgiendo. Y la última etapa sería la evaluación. En esa etapa se van a plantear nuevas actividades para superar aquellas dificultades que surgieron. Con esto, lo que se pretende es dar cuenta de que la enseñanza y dar cuenta de una práctica de la enseñanza y aprendizaje significativo, que busca introducir al juego en los entornos escolares, ya que el juego favorece el desarrollo de valores, ayuda al autoconocimiento, la autorregulación y a la incorporación de aprendizajes que son significativos. Dicha práctica, además, lo que tiene de ventaja adicional es que se pueden aplicar en cualquiera de las áreas. Bueno, hay diversos tipos de juegos que se pueden aplicar en el aula, pero según el juego que nosotros seleccionemos va a tener una actividad que va a promover en el niño lo siguiente. Vamos a tener juegos sensoriales, que esto van a ejercitar los sentidos. Los juegos motrices, que ejercitan las habilidades corporales y también ayuda a liberar las tensiones acumuladas. Como también vamos a tener juegos simbólicos, juegos de imitaciones, juegos verbales, juegos de manipulativos, juegos de razonamiento lógico, como también vamos a tener juegos de relaciones espaciales, temporales, de memorias, y juegos de memoria y también los juegos de fantasía. Pero a su vez estos juegos se van a clasificar en 4, en los juegos psicomotores, en los juegos cognitivos, en los juegos sociales y en los juegos afectivos. Debemos tener presente que la lúdica no debe ser considerada como un tema o un contenido más a dar, sino que debe estar presente a lo largo de todo el diseño curricular. Experiencia que se debe garantizar. En otras palabras, es que el docente integre en su metodología. Es por eso que la lúdica sí es un elemento muy fundamental, porque desde una posición, desde un modelo pedagógico le brinda a los chicos no solamente como lo que es los conocimientos para la solución de problemas, sino también lo que sería la reformulación, el análisis de la información, la organización y la implementar soluciones creativas. La propuesta tiene como objeto central de comentar y de recomendar la formulación y reformulación de las buenas prácticas de enseñanza, aplicando la lúdica en el aula, para que así el aprendizaje sea motivador y enriquecedor. En este correo nosotros vamos a, todo lo que nos puedan escribir, vamos a compartir material de lo que deseen sobre lo que es todo lo que trata nuestro proyecto.
Bueno, muchísimas gracias Juan Carlos y otros profesionales que te acompañaron. Presento, disculpa si no pronuncio bien, Francesc Vicent Nogales Sancho, que viene en representación del Colegio San Enrique de Valencia, España, y su ponencia se llama Reseña tu lectura. Bienvenido. Bienvenido. Se me escucha bien, ¿no? Supongo. Si decís... De acuerdo, perfecto. Pues mirad, os vengo a contaros un proyecto que básicamente lo que hace es promover que los niños lean. Inicialmente el proyecto pues, se dirigía a niños de 8 y 9 años y bueno, pues trataba de fomentar la lectura porque detectamos que las familias cada vez pues leían menos. Y entonces, pues claro, ya sabemos lo que dice Voltaire, ¿no? Por ejemplo, que los libros son como las abejas que llevan las ideas y los sueños a otras inteligencias. Entonces, para nosotros era fundamental la motivación, el poder coger y decir, ¿de qué manera podemos incentivar a que los niños lean? Y se nos ocurrió, pues, contactar con diversos medios de comunicación. Contactamos con periódicos, con muchos periódicos, y al final logramos que uno pudiera publicar reseñas escritas por niños. Entonces, claro, ese elemento ya generaba una dinámica motivacional preciosa. Claro, ¿cuáles son los objetivos que nosotros nos planteábamos, además de esa motivación? Pues nos planteábamos primero trabajar el pensamiento crítico, atender a todas las dificultades que puedan tener los alumnos. Cada niño podía leer el libro que quisiera. No tenía por qué leer el libro que nosotros le decíamos, sino el que ellos querían. Claro, eso es un valor muy importante porque aunque un niño tenga dificultades, no se siente inferior por leer un libro distinto al que lee su compañero, porque él puede leer el que quiera. Trabajábamos, por supuesto, la competencia lingüística, pero también la competencia digital, porque los niños tienen que escribir sus reseñas y lo hacen con un ordenador. El aprender a aprender, la competencia social y cívica, porque sus reseñas se publican en un medio de comunicación oficial, un medio de comunicación de verdad. Y luego, por supuesto, también la iniciativa. La metodología que llevamos se divide en 4 momentos. La primera fase es la de lectura. Los niños leen el libro que ellos decidan leer. La segunda fase es conceptualización. Necesitamos que aprendan qué es un hilo argumental. Necesitamos que aprendan a valorar la evolución de los personajes, cómo el autor intenta hacernos sentir determinadas cosas. Por supuesto, la tercera fase es la de evaluación. Ellos tienen que opinar sobre el libro y al principio a los niños les cuesta mucho el decir, oye, esto a mí me ha gustado, pues le pongo un 10, ¿no? Como aquel que dice. Pero luego ellos empiezan a ver que no todos los libros son iguales y que hay libros que son más interesantes y otros que están bien, pero no me han terminado. La cuarta fase es la de elaboración de la reseña. A partir de una plantilla, ellos van obteniendo datos sobre lo que ellos opinan del libro y luego tienen que componer esa reseña literaria. El segundo año, esto ya lo estamos haciendo, este es el tercer curso que lo estamos haciendo. Este año conseguimos que una radio nos diera la posibilidad de que los niños contaran en la radio sus reseñas, con lo cual además de mejorar la escritura y fomentar la lectura, también estábamos trabajando, queda un minuto, la exposición. Y bueno, como resultados, pues el 75% de los alumnos, tenemos un centro con 200 y pico alumnos, participa. Todas las semanas se publican reseñas en los medios que hemos
escrito, antes lo he mandado y tenéis ahí las reseñas, las podéis ver en YouTube, las podéis leer, escucharlas. Y bueno, y como decía Cervantes, un niño que lee es un adulto que piensa. Así que yo os invito a que lo hagáis en vuestros colegios, en vuestras zonas, busquéis periódicos, busquéis radios que haya en vuestro pueblo que os dejarán hacerlo. Muchísimas gracias y espero no haber quitado mucho tiempo. Muchísimas gracias, realmente muy interesante la experiencia que nos compartís. Muchas gracias entonces y seguimos con Antonella Rivero. Le vamos a dar la bienvenida a Antonella, que es del Instituto Buenos Aires, de González Catán, de acá de Argentina, con su ponencia que se denomina De los estudiantes para los estudiantes, 3 propuestas para que tus estudiantes produzcan contenidos. Bienvenida, Antonella. Muchas gracias, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Antonella Rivero, yo soy profesora en Historia en escuela secundaria en Provincia de Buenos Aires, y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes 3 propuestas para que nuestros estudiantes produzcan contenidos. Generalmente ellos consumen constantemente distintos tipos de contenidos, ya sean audios, videos, imágenes, pero no están acostumbrados o no pueden ver que ellos también tienen la capacidad de producir eso mismo que están consumiendo. Lo que les compartí mediante el chat es una pequeña presentación donde van a poder observar algunas aplicaciones sugeridas y algunas producciones de los estudiantes que llevaron adelante. Las 3 propuestas que deseo compartir con ustedes, quizás muchos ya llevaron adelante alguna o todas, pero espero que de una u otra forma les sirva y les sea útil para sus prácticas. En primer lugar, la propuesta número 1 es producir un audio, un podcast. La característica que nos permite este formato de audio es desarrollar las habilidades de oralidad de nuestros estudiantes, y también, si utilizamos una determinada aplicación, van a poder trabajar en equipos, algo que es un desafío en este contexto de pandemia que estamos atravesando, pero tenemos que saber que existen aplicaciones que nos permiten llevar adelante este tipo de propuestas. La segunda propuesta o la segunda opción es producir un audiovisual. Hay millones de tipos de audiovisuales, como ustedes ya lo saben. Particularmente con los estudiantes llevamos adelante 2 propuestas. Una que es un Draw My Life, que es un formato muy conocido en YouTube y que permite que estudiantes que quizás tienen habilidades artísticas puedan manifestarlas. Muchos de ustedes ya señalaron cómo quizás la currícula, el diseño curricular, no siempre da lugar a materias donde los estudiantes puedan demostrar ciertas habilidades, sobre todo habilidades artísticas. Y dentro de este formato, los estudiantes podrían exponer esto que saben hacer. Y otra opción que les compartí también en esta pequeña presentación es hacer un fake WhatsApp. Se trata de una falsa conversación de WhatsApp donde a partir de una situación inicial, hipotética, los estudiantes tienen que resolver a lo largo de ese chat esa situación. Obviamente, para que utilicen o la charla esté guiada por conceptos clave de la materia, lo que hacemos es darle una cantidad de palabras o ideas claves que deben incluir. Lo rico de esta actividad es que ellos pueden trabajar con una aplicación que utilizan cotidianamente y constantemente y que quizás nunca le dieron un uso educativo, nunca transformaron o nunca repensaron el sentido de esa aplicación. Y por último, la tercera propuesta que les compartí, se trata de confeccionar una infografía interactiva. Claramente ya el proceso de confeccionar una infografía es bastante arduo, activa y potencia un montón de habilidades de nuestros estudiantes, y en el caso de agregarle la característica de interactividad, estamos invitando a que los estudiantes puedan hacer una curaduría de contenidos. Es decir, que ellos van a tener que evaluar qué otros formatos van a incorporar y pueden enriquecer esa información que van a transmitir, que van a exponer mediante la infografía. Me parece súper importante que tengamos en cuenta al modo de pensar en las aplicaciones que brindamos, que tenemos que asegurarnos que sean o gratuitas o
semi-gratuitas, porque muchas veces los estudiantes se frustran al momento que están terminando de elaborar su producción y se encuentran con una barrera. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y de la misma forma, también tenemos que considerar el contexto socioeconómico en el cual cada uno de nosotros trabaja. Por ejemplo, muchos de los expositores, hay dos casos que señalaron un contexto carcelario. Hay otros que quizás trabajan en universidad, otros trabajamos en educación secundaria, y obviamente que cada nivel y cada contexto socioeconómico es particular y tenemos que tenerlo en consideración, porque esa es la única manera de asegurarnos de que nuestras propuestas van a poder llevar a la práctica realmente. En conclusión, el objetivo es que podamos guiar a nuestros estudiantes para que ellos se den cuenta de que pueden ser prosumidores, es decir, producto contenido además de los consumidores. Y obviamente que estos materiales que producen puedan socializarlos con los demás. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos entonces, y le damos la bienvenida a Alejandra Rotman. Hola, ¿se me escucha ahí? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, pensé que compartí video, pero bueno, parece que no. A ver, acá dice compartir, pero no. No es posible compartir. Ah, bueno. Ahí, bueno, no sé si, bueno, arranco. ¿Qué tal? Soy Alejandra Rotman, soy docente de inglés y mi propuesta tiene que ver con un poco con lo que decía mi compañera, que tiene que ver con cuando los alumnos gamifican el aula. La idea es que hace años, de alguna manera, muchos de los docentes nos venimos preparando para el trabajo en o con entornos digitales. Sobre todo uso de las herramientas digitales para el empoderamiento y la participación del alumnado. Son términos, las TIC-TAC-TEP, son términos acuñados por la experta en gamificación, Dolores Reis. Así que, como hace años la gamificación se viene, o por lo menos desde el lado de nuestra escuela, que es una escuela tecnológica, se viene implementando, no fue algo nuevo introducirla en este contexto. Sí, me di cuenta que ver a todos los alumnos como ubicados en estos cuadraditos dentro del Zoom y realizando las mismas gamificaciones o juegos que veníamos haciendo con anterioridad, los veíamos como muy automatizados. Entonces surgió la posibilidad de que ellos gamifiquen el aula. El año pasado comencé haciendo escapes, juegos de escape educativos, tanto presenciales como digitales. Por supuesto, los alumnos participaron y se comprometieron mucho con ese modo de actividad. Entonces, este año lo que hice fue que ellos gamifiquen el aula a través de juegos de escape. Ahí compartí un documento donde hay distintos juegos de escape que están dentro de la plataforma de Genially y otros que un poco más avanzados que tienen que ver con el uso de Google Sites y los formularios de Google. Entonces se les pidió a los alumnos que en grupos ellos realicen estos juegos de escape con contenido de la materia que yo dicto, que es inglés. De esta manera, en grupos, fueron armando los juegos, fueron compartiéndolos conmigo antes de proponerlos al aula, y la idea era que cada juego tenía que ser más desafiante que el de sus compañeros, porque luego ellos iban a estar divididos en los breakout rooms y se iban a intercambiar los juegos. Entonces le tendrían que dar un juego con mayor dificultad a sus compañeros para que de esta manera ellos puedan salir primero y obtener un premio, como ser un ticket o un vale de como un free homework pass, un pase de tarea para no hacer algún día,
o distintos incentivos para ellos. También hicimos gamificación con la herramienta Flippity, que es una herramienta que también es de Google, que también ahí compartí diferentes candados o diferentes ruedas, y también se hizo una especie de kermés. La idea era que cada grupo de alumnos fueran pasando por los diferentes breakout rooms y jugar a todos los juegos, y el que lo hacía en el menor tiempo, como los videojuegos o los juegos que hay en la costa, sigan llevando tickets de acuerdo a el tiempo en que ellos realizaban esta actividad. Por supuesto, todas estas actividades tenían que ver con contenidos que fuimos viendo y que les fui señalando y corrigiendo antes de que ellos presentaran la actividad a sus compañeros. Ahora, en este momento, me estoy empapando un poco más con el tema de Elige tu propia aventura, que hay un programa que se llama Twine, que permite realizar esto, así que primero lo voy a hacer yo y después otra vez se los voy a proponer a los alumnos para que ellos se graben y hagan una especie de Elige tu propia aventura, como hay en la serie de Black Mirror, y bueno, vamos a seguir gamificando el aula y aprendiendo al mismo tiempo. Bueno, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Alejandra, muy interesante la propuesta. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Y le damos la bienvenida a Agustina Chávez y Mónica Necchi de NEA Siglo XXI, Concordia Entre Ríos, de Argentina, con su ponencia llamada Sacarle jugo a lo virtual, transformando limones en limonada. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Y justamente ese título de esta ponencia surgió orgánicamente en una reunión de brainstorming con todo el equipo de trabajo, preguntándonos cómo hacer para motivar a los adolescentes, para que ellos quieran voluntariamente conectarse en Zoom más allá de las clases. Y así surgió este proyecto que lo llamamos Limonada, y es, bueno, si la vida nos da limones, hagamos limonada. Y la pregunta fue, ¿qué podemos hacer que no pudiéramos hacer en contexto de aula presencial? Y fue justamente, bueno, entonces exprimamos la virtualidad. Así surgió esta idea de foros culturales interdisciplinarios e internacionales. Esa es la gran llave. Y es que todas las semanas convocamos a nuestros adolescentes, equipos, familias, a hacer un viaje virtual, donde el protagonista es un invitado especial que desde alguna parte del mundo se conecta y nos comparte su experiencia, y experiencias tan, pero tan emocionantes, tan inspiradoras que hemos pasado de foros donde hemos lagrimeado, emocionado, nos hemos reído, hemos aplaudido, porque justamente lo que buscamos fue experiencias o testimonios que motiven, que traspasen las pantallas, que los adolescentes queden anonadados, que quieran preguntar, que quieran volver a preguntar. Así que realmente este formato de foro cultural, solamente para contarles algunos detalles de color, hemos tenido entre los participantes una sobreviviente al terremoto de Haití, que a partir de eso dedicó su vida a la protección de inmigrantes. Hemos tenido desde Inglaterra una mujer que quedó varada con 20 adolescentes cuidándolos durante 100 días en una escuela, una activista de Greenpeace. Hemos tenido la participación de un joven español de 10 años, activista en matemáticas, con lo cual todas las semanas un viaje distinto, un destino distinto, y realmente lo que fuimos encontrando con los adolescentes es el poder inspirador de historias de vida, que algunas tienen sus edades, sus mismos comienzos. Hoy tuvimos una con un basquetbolista de la leyenda Generación Dorada, el Toro Paladino, con lo cual estos foros culturales lo que buscan es eso. Todas las semanas tener un punto de encuentro con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, profesores, y que la virtualidad sea, bueno, también una forma de verle el lado bueno a esta pandemia, a la transformación digital, al encuentro a través de las plataformas digitales. Y en las familias, ahora Mónica les cuenta, también esto generó un gran impacto.
Bueno, buenas tardes, soy Mónica Necchi y los invito a que ustedes también se animen a estos foros culturales e interdisciplinarios, porque sentimos que es el puente entre la escuela media o la secundaria y la universitaria o la salida laboral. ¿Por qué? Porque todas estas conexiones llevan a los chicos a soñar, y soñar en alto, soñar, les transmiten valores, cada uno cómo fue haciendo su camino al andar, las cosas que costaron, cómo tuvieron que viajar, qué tarea tuvieron que hacer, qué cosas han sufrido. Y eso de transmitir el valor del esfuerzo, el valor del trabajo, el valor de soñar, bueno, que ese sueño se puede cumplir y que lleva una continuidad en perseverancia, ha motivado muchísimo, muchísimo a los adolescentes. Tanto es así que nos llama la atención las preguntas interesantes en que le hacen a los invitados de lujo, porque los llamamos así, y participan, y no solamente participan en el foro, sino quedan enganchados, y luego en otras cátedras como prácticas pedagógicas les pedimos que hagan ensayos literarios para transmitir qué opinión personal o qué les ha quedado en estos foros. Y realmente es sumamente positivo. Sumado, como decía Agustina, el impacto social con las familias, que inmediatamente felicitan y transmiten que ahora han conectado en distintos momentos en el hogar, sobre todo en los almuerzos, comentando los chicos los foros educativos. En las prácticas de sexto año se acerca muchísimo a su ámbito laboral y a su ámbito estudiantil. Es un complemento de los mensajes del hogar para que sigan estudiando, para que se sigan esforzando, juntamente con la escuela y con NEA Siglo XXI, se suma esto de personas que son conocidas mundialmente. Bueno, agradezco muchísimo y es un gusto transmitirles esta innovación en NEA Siglo XXI. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Agustina, muchas gracias Mónica. Y antes del debate vamos a desarrollar un poquito más la idea de Romina Paola Fumo, ¿sí? De Aulas Virtuales para el Bien Común. Romina. Muchísimas gracias. Voy a ser súper breve para poder darle la continuación a lo que había contado Blanca, que fue la historia del aprendizaje y servicio dentro de la escuela. Nos encontramos con un nuevo proceso creativo que arrancó con la pandemia y con una situación donde teníamos que enfrentar oportunidades dentro de todo lo que estaba pasando. Nuestros proyectos de aprendizaje y servicio, ¿qué iba a pasar con ellos, no? ¿Iban a quedar stand-by o afrontábamos empezar a ver cómo los reformulábamos? Y realmente nos sorprendimos porque nuestros alumnos, que son el eje el foco de cada uno de esos proyectos, los alumnos y las redes que tendemos con las organizaciones con las cuales trabajamos, empezaron a surgir en este proceso creativo nuevos proyectos. Y así fue como, de no poder ir al geriátrico municipal como íbamos todos los años, apareció la posibilidad de que los chicos construyeran material audiovisual y crearan un canal de YouTube y que los abuelos pudiesen ver ese material a través de las pantallas que hay en el geriátrico, a través de videollamadas empezaron a contactar con ellos. Y nos pasó también de no poder ir, como todos los años, a Santiago del Estero, con la Fundación Haciendo Camino, una semana a trabajar en los talleres que tienen, de crear un viaje virtual. Ahí conocimos y nos dimos cuenta qué importante que era y cuánto aprendizaje tuvimos, que por ahí, yendo una semana allá, no lo teníamos, vivíamos muchas cosas experimentalmente, pero no teníamos tanto contenido y empezamos a hacer talleres de primeros auxilios, de economía familiar. Nos profundizamos, lo valioso que era nuestro viaje, lo profundizamos de esta manera virtual.
Y también nos encontramos con la pregunta de cómo estaban las organizaciones con las cuales armábamos proyectos, cómo podían sostener la continuidad pedagógica las escuelas con las que trabajamos, las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires, como el Delta, como Cuchacucha, escuelas públicas, cómo afrontaban esa continuidad pedagógica, y ahí nació el proyecto de las tutorías de acompañamiento escolar a través de WhatsApp, que hoy arrancó en abril, se sigue sosteniendo al día de hoy y hasta lo que dure la no presencialidad en la escuela, y acompañamos a más de 60 alumnos y somos más de 50 voluntarios, y hay alumnos, exalumnos, docentes, exdocentes, padres de la comunidad sumados a este proyecto. La verdad que queríamos compartir esta posibilidad que nos trajo la pandemia, y como creemos y confiamos que los adolescentes, que los alumnos, los niños, son los ciudadanos de hoy, no del futuro, nos encontramos con esta posibilidad que nos dio la pandemia de poder seguir creyendo que nada nos detenía y poder seguir armando proyectos aún hoy en esta situación. Así que muchísimas gracias por este espacio y bueno. Muchísimas gracias entonces, Romina. Vamos a dar espacio para las preguntas. Sí, les pedimos que todos aquellos que quedaron con consultas o que quieran profundizar sobre alguna de las ponencias que fuimos escuchando, que por favor utilicemos el espacio del chat para realizar consultas o preguntas, o para producir un poco el debate. Bien, a ver, no estoy viendo si... Bien, está bien la aclaración también. Podrían levantar la mano si alguien quiere también hacer algún comentario o hacer alguna pregunta acerca de lo que fuimos escuchando. A mí me gustaría también pensar en algo que se fue como repitiendo a lo largo de las distintas ponencias, que tiene que ver con la idea de lo lúdico y la motivación, y también pensar como esta restricción obligada, ¿no? ¿Qué oportunidades nos trajo para seguir desarrollando esto que también se venía trabajando previo a este contexto? No sé si alguien quiere comentar algo sobre esto. Bien. Entonces, si... No sé. Iba a intentar contestar, sí. Sí. Si puedo. Vale. Me parece una propuesta fantástica, o sea, tanto el trabajo, el aprendizaje basado en el juego, como la gamificación, que siendo metodologías y aspectos diferentes, son un potencial abrumador para los alumnos. En el caso de la pandemia y del confinamiento, claro, tenemos que plantearnos muchas veces actividades que podamos a la larga seguir desarrollando en un ámbito diferente. El que yo he presentado antes, pues claro, como los niños leen, pueden seguir leyendo en su casa, y luego lo único que hacíamos era que cuando escribían, pues en vez de hacerlo en el ordenador de la clase o en el pues nos lo enviaban. Los niños grababan sus propios audios y generábamos ese podcast, que también ha habido una compañera, no recuerdo el nombre, que ha comentado el trabajo con los podcasts. Pues es muy similar. Entonces, yo creo que sí que se puede. Es cuestión de que intentemos salir de nuestra zona de confort y a veces darle ese ámbito, esa visión un poquito más amplia.
Ya. Bien, no sé si alguien más quisiera completar un poco esta idea o esta reflexión que estamos generando. Bien, ahí levantaron la mano. Le damos la palabra a Juan Carlos y María de los Ángeles, ¿puede ser? Está súper. Juan Carlos. Sí, ahí está. Sí, bueno, desde las TIC nosotros también podemos relacionar la lúdica, por ejemplo, hoy en día utilizando un dispositivo que está al alcance de todos, que es el celular, ¿sí? Por ejemplo, a través de la aplicación Google Maps podemos trabajar con actividades interdisciplinarias, por ejemplo, geografía y las TIC, a través de la búsqueda, por ejemplo, de ciertos recorridos a través del mundo, dándole las coordenadas, ¿sí? Justamente en nuestro correo, ahí le pasamos para poder pasarle todo el proyecto de una actividad en el cual nosotros relacionamos lo que es una actividad con Google Maps y una aplicación de realidad en los cuales ellos hacían el recorrido a través de las coordenadas que le damos, y una vez que llegaron a la imagen de Google Maps, ahí tenían que ir la computadora, abriendo la aplicación de realidad aumentada, ellos podían descubrir mensajes secretos. Entonces, nuestro proyecto era, por ejemplo, un día de agente secreto, en el cual ellos tenían una misión que recorrer a través de ciertos lugares del mundo, escribir imágenes y desde su celular en el monitor, por ejemplo, ellos podían ir descubriendo otras claves o otras direcciones para seguir con su misión. Y acá vemos la lúdica, en el cual está aplicada hacia el aprendizaje lo que es las TIC y geografía, por ejemplo. Bueno, muchas gracias. No sé si quieren decir algo más. ¿Alguno de tus compañeros, Juan Carlos? Bien. Si alguien más quiere continuar, si no tenemos preguntas. Bien, hay una pregunta para Maximiliano Gamarra. Hola, aquí estamos. Bien, hay una pregunta en el chat, Maximiliano, no sé si podés leerla o querés que te la lea. Sí, nos pregunta cómo se resuelven los conflictos de derecho de autor en la composición de imágenes. Tiene que ver seguramente con primero la búsqueda en sitios de imagen con derechos libres, ¿no? Por supuesto. Y por otro lado, la gran cantidad de fotos históricas que están disponibles y que siempre lo que se busca es un correcto citaje de por lo menos el sitio de donde se ha obtenido esa imagen. Los chicos a la hora de producir, porque justamente lo que estamos planteando, creo que todos, es esta idea del alumno productor de contenido, ¿no? Y hay muchos que en el proceso de investigación primero y luego en la búsqueda de selección de imágenes han elegido también la posibilidad de editar esas imágenes de forma digital, PNG, por supuesto, ¿no? Editores de imágenes, y otros directamente fueron a la tijerita y la plasticola, ¿no? Como las viejas épocas. Lo interesante fue que esa producción artística final, bajo la técnica del collage, se constituía en una producción nueva cargada de mensajes, cargada de una estructura, de una composición, con un posicionamiento personal, que luego con la intervención posterior de una aplicación web, como puede ser Prezi, por ejemplo, a su vez esta producción artística se transformó en una presentación para socializar con sus compañeros. Pero es muy importante, ¿no? Esto lo que menciona nuestro colega, los derechos de autor. Uno puede bajar de sitios, como está citando Alejandra, que son sitios de derechos libres, o sino directamente en la caja de comentarios o en la caja de descripción de la producción final, en Prezi, por ejemplo, hacer el citado de los sitios web donde se ha obtenido esas imágenes. Que en materia de historia, imágenes pueden ser
fotografías históricas, obras de arte, o sea, son imágenes muy conocidas, ¿no? Creo que todos estamos compartiendo la posibilidad que nos da la virtualidad, la digitalidad y este tsunami que fue la pandemia, en poder darle a los estudiantes actividades en donde ellos se encuentran en un lugar lúdico y creativo. Más que pensar en una educación bancarizada, ¿no? Nosotros como docentes diseñar actividades de aprendizaje en donde el estudiante tenga un protagonismo importante. No sé si Frances resuelve la pregunta, pero es muy importante los derechos de autor. Bien, perfecto, perfecto, muchas gracias. No sé si hay alguna consulta más. A ver, estoy viendo que escribieron en el chat. En el chat, si quieren, pueden también dejar sus datos como para seguir en contacto, ¿sí? Por si surge alguna otra consulta más. No sé si alguno de los expositores quiere hacer algún comentario sobre algo de lo trabajado durante el debate. Bien, si ninguno de los expositores tiene alguna consulta, muchas gracias Marcelo, que ahí nos deja sus datos. Bien, me gustaría hacer como Juan Carlos y Blanca, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias por responder con respecto a cómo publicar estas ponencias para que en el futuro puedan leerse de una manera un poco más detalladamente, ¿no? Dándonos espacio como para explicar lo que dijimos de una manera tan veloz, digamos, ¿no? ¿Se escuchó? Se te escucha muy bajito, Blanca. Así, repito, hay maneras de comunicar estas ponencias como se hizo el año pasado. ¿Ahora se escucha? Sí, perfecto. Muy bien. Si existe la manera de continuar publicando, como se hizo en los congresos anteriores, como para que quede un registro de estas exposiciones y a la vez seguir leyendo la de los compañeros que han hablado también hoy. Sí, entiendo que va a haber un... y quizás hay una oportunidad, no sé si está por ahí Agustina María Elena, de publicar como otros años. Bien, yo entiendo que sí, Blanca, pero enseguida te lo confirmo. De todas maneras, esta pequeña participación queda en la web, sí que esta es otra oportunidad que nos da esta virtualidad, que es importante porque, bueno, algo que pasaba mucho en los congresos previamente es que quedaban muchas cosas muy nutritivas y muy interesantes, pero dentro de ese momento, y ahora tenemos posibilidad también de volver a verlas y de seguir reflexionando sobre lo que asistimos. Alguien levantó la mano también, no sé si... Sabrina creo que va a contestar una pregunta que le hicieron en el chat. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Hola. Sí, quiero contestar Gracias a vos, Blanca. Sí, Sabrina. ¿Puedo contestar la pregunta? Sí, claro. Gracias. Bueno, los estudiantes son estudiantes de secundario, estamos hablando de segundo, tercero y cuarto, más o menos 13, 14, 15 años, ¿sí? Y en cuanto a la pregunta de cómo lograr que ellos superen sus vergüenzas, su timidez, yo creo que hay que tener en cuenta diferentes cuestiones. Primero,
es un proceso, es algo que se va dando, ¿no? Uno no arranca y les propone una actividad en la que tengan que exteriorizar diferentes cuestiones de buenas a primera. Uno arranca y quizás propone hacer un experimento, quizás propone que primero hagan un video, ¿sí? O sea, vamos paso a paso. Vamos de alguna manera generando un clima de aula, en realidad, ya sea virtual o presencial. Eso pasa también en las aulas presenciales. Uno va generando un lugar, un clima, un espacio donde la voz de ellos esté presente, donde donde ellos puedan preguntar tranquilos, donde podamos preguntarnos todos si no lo sabemos, buscarlo, preguntarle a otras personas, ¿no? Tiene que ver con los vínculos también que uno logra con sus estudiantes. Me parece que todas esas cosas nos permiten que, sí, un clima de confianza, tal cual, y un clima también de empatía, ¿no? También. Todas esas cosas, todas esas cuestiones nos permiten que después los estudiantes puedan sentir que pueden hacer experiencias, que pueden, por ejemplo, bueno, personificar un personaje histórico, tanto en la clase presencial como virtual, y ponerse en la piel de esos científicos y no tener vergüenza, ¿sí? Y además, una cosa más que me gustaría plantear es que también se logra si uno se pone también en la piel de ellos, ¿no? Si yo le pido a mis estudiantes que se disfracen, uno también debería disfrazarse, ¿no? Y permitirse jugar, permitirse ese reinventarse, animarse. Si yo me pongo, le pido a mis estudiantes hacer experimentos, y yo también me tengo que poner a hacer un experimento con ellos. Y porque además me ayuda, ¿no? Me ayuda a ver, por ejemplo, los tiempos, pero además me ayuda a pensar en cómo lo están viviendo ellos. Entonces, es generar ese clima en el que se permita el ida y vuelta, y en el que podamos construir un aula más colaborativa, ¿no? Entre todos. Así que bueno, esa sería como mi respuesta. Bien, buenísimo. Entonces, no sé si hay alguna consulta más. Si no, voy a finalizar entonces con una conclusión, ¿sí? De un poco lo que fuimos escuchando. Si alguien después quiere sumar algo más, también puede hacerlo. Bueno, en principio, todas las ponencias, como siempre, muy enriquecedoras y muy interesantes. Empezamos con Mariela, que nos trajo su proyecto para desarrollar habilidades en lo cognitivo, sí, muy interesante cómo podemos todavía seguir desarrollando esto desde diferentes propuestas. Después algo muy, muy interesante también que trajeron Romina y Blanca, a partir de la pedagogía pensarla con la solidaridad. Creo que la empatía es una de las palabras que más se están escuchando, por suerte, y cómo desde lo lúdico y lo recreativo, ¿sí? Podemos promover estas acciones colaborativas y empáticas. Después, Maximiliano también con un proyecto muy, muy, muy interesante de la imagen como enriquecedora de la palabra, como promotora de la comprensión del texto, un momento en el que la imagen, por todo esto que él comentaba de lo visual, lo audiovisual y lo multimedial, están tan en auge en la actualidad. Seguimos luego con Sandra y con Dana, también con un proyecto de investigación que propicia la salud y la seguridad, ¿sí? En las cárceles, que también nos llevó a la reflexión. Luego Sabrina, que recién también comentaba un poco cómo ella empatiza con sus estudiantes y de qué manera utiliza esta idea de las emociones y de lo sensorial y de lo emocional como disparativo para propiciar la formación y la educación. Y cómo proponer actividades de estimulación afectiva. También creo que este es otro punto que nos brindó, nos trajo y nos ayudó mucho la idea de la virtualidad, esto de que nosotros también estuviésemos aprendiendo una metodología nueva, hizo que en algún punto empatizáramos más,
Luego continuó Marcelo también con su investigación, de la cual dejó más información dentro del chat para poder seguir ahondando una exhaustiva investigación que repiensa un poco el verosímil y el realismo, la realidad y la ficción, y cómo funcionan estereotipos también. Algo muy interesante para proponer hoy por hoy de lo meta audiovisual, digamos, también para los alumnos de audiovisual me parece una propuesta de investigación muy interesante para seguir reflexionando. Y Juan Carlos Molina y su equipo también nos traían la idea de lo lúdico desde diferentes propuestas y para diferentes actividades y áreas. Lo lúdico fue también otro tema, así como la estimulación, son conceptos que se fueron escuchando mucho y que se escuchan mucho siempre que tenemos actividades dentro del Congreso Interfaces. También bueno, hoy estoy, perdón que no lo pronuncio todavía del todo bien, que también me pareció súper enriquecedor lo que dijiste, porque realmente es muy importante, Fran, bien, ahí está, Fran, es muy importante promover el pensamiento crítico, ¿sí? Porque esta implicancia que tiene la actividad que presentaste, que le da una tarea que de alguna manera empodera a ese estudiante, pudiéndole dar una tarea y una reflexión y un espacio, ¿sí? Como decía la compañera, los niños son los ciudadanos de hoy, y hay que tener muy en cuenta también que ellos puedan, como decías, que elijan los textos, que después puedan, a su vez, a partir de lo empírico y la experiencia, diferenciar las diferentes valoraciones de las diferentes lecturas que van conociendo, pero me pareció realmente muy enriquecedor también como este proyecto para promover un poco la relación también entre el estudiante y su vínculo con la sociedad. Luego también escuchamos a Antonella, que también propuso 3 muy innovadoras propuestas para pensar y utilizar estas herramientas que los estudiantes ya usan como entretenimiento en sus vidas cotidianas, cómo armarse de esas herramientas también para que para nosotros nos sea útil dentro de nuestro oficio. Y lo mismo también pasaba un poco con Alejandra, que es esta idea de gamificar el aula, que es una idea que es realmente muy enriquecedora, con la conclusión de Agustina y de Mónica, con esta idea de la motivación a través de la escucha, en un momento en el que estamos, en el que se incentiva tanto a mostrarse, también en poder ver y observar a partir de la experiencia de los otros y del intercambio con otros.